Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de este curso Programando en XE8. El día de hoy vamos a continuar avanzando en nuestro contenido y vamos a hablar de la comunicación SPI de los módulos MSSP. Recuerden que una comunicación SPI pues es realmente un estándar como tal que se utiliza para interconectar muchos dispositivos al igual que en el bus IoC. Sin embargo, las conexiones acá son un poco más sencillas y se habla que el estándar de comunicación también es un poco más fácil de implementar. Por sus siglas en inglés, pues eso significa interfaz serial de periféricos, interfaz serial de periféricos, y es un estándar, pues como ya mencioné, que está regido bajo el concepto de un maestro y esclavos, o sea, tener un dispositivo que predomina en la comunicación y tener dispositivos que van a obedecer las órdenes de dicho maestro. Eh, Hay que hablar también de que es una comunicación síncrona, como tal, es una comunicación que dependerá de una señal de reloj, pero que esta señal de reloj la producirá únicamente el maestro. El maestro es el único que puede producir las señales de reloj. Significa que en términos generales eh, los dispositivos como maestro deberán generar por un pin, pues no sabemos por cuál, pero por uno de los pines generar una señal de reloj. Y ese pin debe ser de salida. Significa que ese mismo pin para un esclavo tiene que ser una entrada. Entonces hay que ir entendiendo esos conceptos a la hora de querer programarlos. Los elementos que conforman un dispositivo SPI o, o una red de dispositivos en SPI, pues básicamente consiste en hablar de cuatro líneas principales. O sea, un dispositivo como los que observamos en imagen, como los que tenemos acá, pues se componen básicamente de contener los siguientes elementos: un CLK, un MOSI y un MISO. Y está el SS, o también conocido como Chip Select, o también conocido como Select únicamente, y OCS también, como mucha gente lo llama también CS. Básicamente ese es el que le dice al esclavo que se van a comunicar con él. Entonces, nosotros en el bus IoC, nosotros mandábamos una dirección y después mandábamos el dato. Entonces ya los esclavos recibían esto y con esto sabían si eran para ellos o para no. Perdón, que si eran para ellos o no eran para ellos la información. Eso era en IoC. Resulta que en SPI pues la cosa es un poco más sencilla. Simplemente es ponerle un estado lógico acá y cuando el esclavo detecta ese estado lógico ya sabe que la comunicación que va a llegar es para ellos. Entonces digamos que ese es como la facilidad realmente. ¿Eso qué implica? Implica que si yo voy a conectar a mi bus SPI, como en esta figura de acá, voy a conectar varios dispositivos, como tenemos en la imagen, pues significa que cada dispositivo, observemos, cada dispositivo tiene su chip select. Cada dispositivo tiene su chip select. Significa que cuando el maestro quiera comunicarle, por ejemplo, al esclavo, a este esclavo de acá, el del medio, pues tiene que cambiar el estado del chip select para que él sepa que la información es para él. Por demás, todos los dispositivos en la red se conectan en paralelo al bus de la línea de reloj, acá es donde aproximo una señal de reloj, se conectan en paralelo en el MOSI y en el MISO. ¿Qué significa el MOSI como tal? Pues eso es una línea de datos pueden ser datos de entrada, pueden ser datos de salida. Estos dos son dos datos. Estos son datos, uno es de entrada y otro es de salida. Pero generalizo que pueden ser de entrada o de salida porque depende del rol que juegue el dispositivo en el bus SPI. Si el dispositivo juega un rol de maestro, pues resulta que las siglas MOSI significan Master Output, o sea, la salida del maestro, y SI significa Slave Input, o sea, la entrada del esclavo. Salida del maestro, entrada del esclavo. Y el MISO significa la entrada del maestro, la salida del esclavo. Entonces, por eso generalicemos que hay dos líneas, una de entradas y otra de salidas, y esas líneas pues pertenecen al MISO y al MOSI y dependerán el rol del dispositivo, si es esclavo o es maestro, para saber si es entrada o es salida.
En este caso, las líneas que tenemos acá marcadas, pues del maestro sale una línea y entra el esclavo. Por eso miremos el flujo de la información está en este sentido. Y en este otro sentido vemos que el miso dice que es entrada del maestro y salida del esclavo. Observamos cómo va en el sentido opuesto. Eso también me dice, por ejemplo, qué papel tengo que jugar en la configuración de pines. O sea, cuáles tienen que ser de entrada y cuáles tienen que ser de salida, básicamente. Bien. Una vez tenemos esto, pues la operación en la que se trabaja eso, pues es una operación de medido en 4 señales. La sincronización se hace pues básicamente en esas señales que ya mencionamos, en la señal de reloj, en el MOSI y en el MISO, y en el SS o SELECT o chip select. Y a su vez, cuando está haciendo su operación, digamos que el maestro cuando produce señales de reloj las puede producir de 4 maneras distintas. Las 4 maneras vienen siendo podemos detectar señales o transmitir señales por flancos de subida, por flancos de subida con retraso, por flancos de bajada y por flancos de bajada con retraso. ¿Qué es esa información? Bueno, ya en la hoja técnica, cuando venimos a los dispositivos SPI, observamos que la hoja técnica nos da una forma de onda, 2 formas de onda, 3 formas de onda y 4 formas de onda. O sea, nos dice que él puede producir señales de reloj de 4 formas distintas. No quiere decir que las produzca las todas a la vez, sino que usted configura cuál de todas esas quiere que le produzca. Y esas 4 formas de onda, pues son precisamente estas 4 operaciones que tenemos acá. Entonces vamos a observar lo siguiente. Resulta que la señal de reloj, que es SCK, o sea, la señal de reloj del microcontrolador, pues normalmente está en modo de espera. Y él puede esperar de 2 maneras. O puede esperar estando en un 1 lógico o puede esperar estando en un 0 lógico. Si él espera estando en un 1 lógico, significa que en este caso CKP vale 1. Si él quiere esperar en un 0 lógico, CKP vale 0. Observemos acá, mira, estamos en un 0 lógico y CKP vale 0. Y estamos en un 1 lógico y CKP vale 1. Entonces básicamente CKP le dice si la esperas vamos a esperar en bajos o en altos. A su vez, usted una vez empieza, porque aquí ya empieza, digamos, empezamos a generar señales de reloj. SDO es donde tenemos el dato de salida y este es el dato de entrada. SDI son los datos de entrada, así se conocen en el microcontrolador. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En SDO digamos que son las señales que yo quiero enviar. Yo quiero enviar señales. Entonces digamos que quiero mandar una trama de 8 bits. Significa que yo puedo enviar esos bits una vez se genera la señal de reloj por flancos de subida o por flancos de bajada. Si yo lo hago por flancos de bajada, digamos que aquí estaría mi primer flanco de bajada. Y aquí estaríamos ingresando un dato por flancos de bajada. Este sería un flanco de bajada. A partir desde que comenzó la comunicación, o sea que ahí estamos viendo por flanco de bajada directamente. O lo podría enviar, pero eso es en modo espera en 0, o si lo pongo en modo espera en 1, lo puedo enviar por flancos de bajada después. Y a esto es lo que le llaman flancos de bajada o flancos de bajada con retraso. Si ustedes se fijan, mire que aquí fue el primer flanco de bajada que se encontró, fue en el primer ciclo, en la primera transición, mientras que el flanco de bajada que se produce acá, se produce no en la primera transición, sino en la segunda transición. A eso se le conoce como flancos de bajada con retraso. Lo mismo sucede con los flancos de subida. O sea, si esto está en 0 y acá se produce un flanco de subida, digamos que ahí están mandando la señal. Pero si esto está en 1, el flanco de subida se produce en el siguiente ciclo. Y ahí se le conoce como flanco de subida por retraso. A su vez, esto es un dato que no lo mencionan, pero a su vez usted tiene la posibilidad de leer y transmitir al mismo tiempo. Se me olvidó mencionarles que esta comunicación es full duplex, o sea, yo puedo transmitir y leer al mismo tiempo. Y él aprovecha estos flancos que están acá, ya sean de bajada o ya sean de subida, para de una vez mirar cuál es el dato que le está entrando y mire que vamos leyendo a medida que vamos transmitiendo. A medida que nosotros estamos transmitiendo también podemos ir leyendo y eso pues es un beneficio y la comunicación es full duplex debido a eso.
¿De qué dependerá eso? ¿De en qué momento leamos o no? Pues básicamente de la forma de onda que escojamos y de si va a ser flancos de subida o va a ser flancos de bajada. Así que, pues indirectamente lo que tenemos que hacer nosotros simplemente es configurar el CKP y el CKE, básicamente, y ahí escogemos una forma de onda. Regresando aquí con las diapositivas, pues no hay mucho más que decir de esto. La comunicación se hace bastante sencilla, como observamos acá, pero vamos a hablar de uno de los diagramas, que es este diagrama de acá, sobre la comunicación. Y eso es bastante sencillo también. Nuestro dispositivo controlador va a tener SDO, SDI, o sea, dato de salida, dato de entrada y una señal de reloj. Y obviamente un chip select, pero ahí no lo muestran porque vamos a explicar cómo es el flujo de la información. Entonces significa que la información que usted ponga en SSP buff, o sea, en este registro, pues el SSP SR la va a leer, o sea, va a tomar esa información, la va a leer de acá, y una vez la lee, pues la va a pasar a acá, y a través de la sincronización de la señal de reloj, como ya vimos abajo, pues esa información va a pasar a SDI, esa información llegará entonces, haciendo este transcurso, vendrá a SSPRG, que es un registro que yo no puedo leer, y él automáticamente cuando se llena se lo pasa a SSP buff, lo pasa. Entonces mire que realmente es sencillo, es poner una información acá y él solito se encarga de enviarlo cuando tenga señales de reloj. Y él empieza a enviar la señal y la carga en el otro buffer. Y yo cuando estoy leyendo únicamente voy y reviso si esto ya está lleno, y si está lleno ahí está el dato. Por el otro lado, cuando este envía, pues yo hago el ejercicio opuesto, pongo un dato aquí, ese dato lo lee este registro, cuando está lleno lo transmite, este se empieza a llenar y cuando está lleno se lo pone aquí. Básicamente así es como opera la comunicación. Es bastante sencilla realmente. Resulta que para configurar el maestro en forma de, perdón, en un dispositivo CPI en forma de maestro, pues está el SSP-M3 y el SSP-M0, o sea, SSP-M son los bits. Y acá, en modo esclavo, pues es el mismo SSPM, básicamente, y pues ya revisaremos eso en un próximo video. Ahora sí, ¿qué ventajas tiene la comunicación SPI? Pues primero es una comunicación full duplex, tiene una mayor velocidad de transmisión con respecto al bus I2C, porque prácticamente no hay como que mandar dirección, como en las Knowles, o sea, no hay nada de eso, entonces es muy rápida. Es un protocolo bastante flexible, no está limitado a la transferencia de bloques de 8 bits, o sea, no solamente yo puedo enviar 8 bits, pero también puedo mandar muchos más bits, o sea, puedo mandar tantos bits como yo desee, eso es muy bueno. Podemos escoger una trama o el tamaño de la trama que vayamos a trabajar. La implementación de hardware, pues como se están observando acá, no es sino interconectar unos hilos entre los dispositivos y ya básicamente ya está listo. O sea, es una cosa extremadamente sencilla. Consume poca energía. No es necesario un arbitraje, o sea, en el caso de las nobles, que una confirmación si están llegando los datos o no, o sea, no es necesario eso. Los dispositivos son una señal de reloj que la envía el maestro realmente y no necesitan una señal de reloj externa. Entre muchas otras, digamos que usa mucho menos terminales en cada chip como tal. Entonces, digamos que las ventajas para mí es que es comunicación full duplex, esa es la principal ventaja, que no la tenía el IOC, y que puede enviar muchos datos sin ningún problema, y que la conexión es muy simple. Para mí esas son las tres ventajas que son más relevantes. Las desventajas, pues realmente es que, como podemos observar por acá en la figura, cada que yo quiero conectar dispositivos, pues me toca asignarle un chip select. O sea, aquí me toca asignarles un chip select a cada dispositivo. Y entonces significa que para 3 dispositivos tengo que utilizar 3 pines del microcontrolador. O sea que si yo quiero 10 dispositivos, pues me toca utilizar ya 10 pines fuera del CLK, el MOS y el MISO,
me tocaría 10 pines más, estamos hablando de 13 pines para poderme comunicar con ellos. O sea que, aunque es muy sencilla de utilizar, pues sí consume más recursos que en el bus IoC. Sin embargo, pues tampoco es nada despreciable conectar 13 dispositivos en un protocolo de comunicaciones que es de fácil conexión. Entonces también está bastante interesante. Pero digamos que por mencionar una desventaja sería esa. Eh, a su vez que no tenga un control de flujos, eso no es bueno, porque pues, usted no sabe si la información está llegando o no. O sea, el maestro la transmite o el esclavo la transmite, pero no sabemos si llegó bien, si no llegó bien, si llegó o no llegó. O sea, no hay un control de flujo en la información. Eso también tiene sus pros y tiene sus contras. En este caso es un contra. Eh, no permite fácilmente tener varios maestros en el mismo bus. O sea, no podemos tener varios maestros conectados al mismo bus de comunicaciones porque si no habría conflicto en la información. Así que no es multimaestro como tal. Y funciona a cortas distancias comparado con el RS-232 y el RS-485, incluso el mismo Buscam. Entonces, realmente, pues, esas serían como una de las desventajas por mencionarlas, pero sin embargo es una aplicación que vale mucho la pena estudiar. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy, hablando un poquito de la teoría de los módulos MSSP en modo SPI, y nos vemos en una próxima ocasión.